A ver, don Pepe, una provocación. Mira, no, primero, Joaquín, antes que nada, Ahí va la fraternalmente y respetuosamente, le quiero dar las gracias al señor presidente. Porque el estarlo escuchando en las mañaneras y de pronto me transporta a cuando yo tenía 16, 17 años, era miembro de la ACJM, y recuerdo que todos los funcionarios y políticos de los gobiernos priistas, cuando salíamos los muchachos de la Acción Católica a desfilar y hacemos nuestros eventos en Juárez o en Chihuahua, y nos decían, conservadores, reaccionarios. Entonces, cada vez que el presidente dice conservadores, es un déjà vu para mí, Joaquín, que con todo respeto se lo agradezco al señor presidente. Venga. Y por el otro lado, pues con la pena, pero siento que la reforma educativa se quedó atorada, se quedó empantanada y como que ya no caminó, ¿No? Salvo que ocurra algún milagro político. No, en estos... Yo creo que sí va a caminar. Yo creo que... a ver, quedan... A este mes le quedan... 5 sesiones. No, a ver, te lo digo de otro modo. Le quedan 20 días. Sí. ¿Sí? 10 días es de puente de Semana Santa. Sí. Les van a quedar 10 días, de los cuales hay 2 fines de semana. Sí. Entonces, dime cómo la van a sacar. Yo no veo cómo vayan a sacar la reforma educativa, Roy. ¿Tú por qué dices que sí? No, yo creo que va a ser una reforma educativa híbrida. Porque van a aprobar una reforma educativa. Van a aprobar. Dijeron, Mario Delgado dijo, de esa reforma no va a quedar ni una coma. A ver, eso, como diría López Obrador hoy en la mañana, es comunicación política. O sea, no es verdad. O sea, el señor López Obrador dice, esto es comunicación política. O sea, la comunicación política es falsa y es válida. No, porque dan sus visiones, es sus visiones de las cosas. Claro. Entonces, para mí, no va a quedar ninguna coma porque va a ser nuestra toda. O sea, ese es algo de comunicación política ahí. No es que, bueno, comas va a haber, frases va a haber, no, pero van a conservar la rectoría del Estado. Con eso tenemos. Ya, entonces, la parte central para mí, uno de los aspectos más importantes de la reforma de Peña Nieto es recuperar la rectoría del Estado. En plazas y en dinero. Plazas y presupuestos. Así es, con eso tiene. Con eso. Entonces no se quedó, no solo en la coma, se quedó lo central. Lo otro es la evaluación. Afortunadamente. Sí. Afortunadamente, sí, afortunadamente. No, que la evaluación la modifiquen, que el Instituto INE eso sí es como parte, pero lo central, que la rectoría del Estado, que fue el objeto de la de Peña Nieto, se mantenga. René. Entonces, esas comas se vuelven más que una frase, un enunciado. Entonces va a quedar el enunciado central de la reforma peñanietista, que es a lo mejor le quitan todas las comas para cumplir su palabra. Y ponen punto y coma. Y ahí sí para que sea de corridito, ahí sí para que sea de corridito. Sí, yo creo que por más que el presidente mencione que es comunicación política, lo que hay ahí, bajo esos dos premisas que dices, Joaquín, el verdadero debate está en el control de las plazas y en la promoción, para que... Sí, y el control del presupuesto. Así es. Ahí es donde está el verdadero debate. Bueno, correcto, pero de que no saldría una reforma a lo que se ha dado en llamar hoy en día la presidencia a modo, donde la voluntad de poder y a veces el voluntarismo mismo del presidente es por la concentración de poder y por sacar adelante sus agendas, no solamente por imponerlas comunicacionalmente hablando, está teniendo una interrupción. Y está teniendo más que una tensión, un serio conflicto que es un desafío a su poder y a lograr una política pública que produzca resultados. Por cierto, aún con el inmenso poder que tiene el presidente, sí, esas victorias son muy importantes, no solamente por cuestión simbólica, sino por los resultados que esperan los ciudadanos, más allá del manejo o no manejo adecuado que esté haciendo de las expectativas y de las esperanzas creadas por parte de la Cuarta Transformación. No, Pepe. Mira, yo creo que lo que está comprobando el gobierno del presidente López Obrador es que gobernar es hacer política. Y gobernar es hacer política, y está haciendo mucha política el presidente, pero con todo el poder que hay que reconocer que le otorgaron las urnas,
se encuentra con que la realidad es el mejor contrapeso que tiene cualquier hombre del poder. La realidad es la que se impone. Y en este momento, por ejemplo, para reducirlo, para que no me acusen ciertas personas de que ando volando muy alto, no, aterrizándolo. Por ejemplo, voy a dar ejemplos muy sencillos. Tenemos el ejemplo del sector salud. ¿Cuántos inspectores tenemos? Que no haya, no sé si cuántos recortaron y cuántos quedaron, no sé, inspectores del sector salud para revisar las cosas. Primero, que los alimentos que consumimos y que son producidos en fábricas de todos tamaños estén cumpliendo con las reglas sanitarias. Para vigilar que los alimentos que consumimos en los restaurantes y fondas estén preparados cumpliendo con las más elementales reglas sanitarias. Para asegurarse que los hospitales y clínicas estén cumpliendo con las más elementales reglas sanitarias que garanticen la salud de los ciudadanos de a pie. Allí se van a encontrar con que esa limitación es la de la realidad y el presupuesto no da para tantos inspectores. No hay inspectores suficientes para eso. Y lo vamos a ver conforme pase el tiempo, así como hemos tenido de que no nos van a revisar y vamos a tener intoxicaciones, vamos a tener enfermedades. Ve lo que está pasando en Nueva York también, digo, y es Nueva York, sí, la epidemia, el rebrote de la pandemia de sarampión. Allá es por otras razones. Bueno, pero pasa. Bueno, entonces la realidad impone límites. Sí. La realidad es un límite. Siempre. Sí. La realidad es un límite. Claro. A ver, mira, esto que estás diciendo, Pepe, desde que él iba a llegar nos dijo que iba a confiar mucho en la gente, que iba a eliminar inspectores de Profeco, de Hacienda. O sea, ¿por qué? Porque de hecho, lo de Hacienda dice, vamos a trabajar al revés, no te revisamos por sistema, ¿no? Va a ser aleatorio y a los que encontremos. Pero, es decir, confiar más en la gente, que también lo está usando en seguridad, por cierto. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, hay problemas, errores de administración. Lo que sí es que su vorágine de comunicación ha hecho que olvidemos las cosas centrales. Hay cosas centrales como educación y de repente nos mete el asunto de que si voy a informar sobre la gasolina, que si la carta, y de repente estamos discutiendo de cosas que no son trascendentes en la vida del país. No son tres, pero nos tiene ocupados en eso. Distraídos, permíteme un momento, René, voy a un corte y regreso con la mesa reclamo por René Casados y don Pepe Fonseca. A ver, ibas a interrumpir, René. No, al contrario, Joaquín, lo que dice, aparte tenía que ser tarde para que la bohemia tuviera esa trascendencia. No, es que acabamos muy tarde el noticiero. Pues digo, ahí o se es o no se es, ¿no? Cuando está la música. La realidad es un límite, dices. Sí, por supuesto. Y los líderes, los gobernantes, justo contra lo que no pueden es contra la realidad misma. De ahí viene ese enunciado de si la realidad no cambia, peor para ella, ¿no? La historia ha demostrado que tarde o temprano, cualquiera sea el poder, la realidad termina por poner en su lugar una idea o ello. Ahora, Roy, mencionabas lo de esa propaganda, lo he venido diciendo, yo lo he venido diciendo como propaganda, que es comunicación política, vaya, ¿no? Entretener como un distractor. Pero no solamente eso, hay un cálculo y hay una estrategia y una propaganda que hemos dicho en otros momentos, propaganda no es informar, y sí, lo hace muy bien desde las mañaneras y más allá de las mañaneras. Pero sí informa, también informa. Sí, bueno, sí, a ver, yo lo digo de otro modo. Ajá. Da nota. Claro. A eso voy. Porque esa es la intención. Y en esos términos, los políticos siempre parten de que la comunicación política o la política no necesariamente obedece a un criterio de verdad, sino apelan a las emociones y a los sentimientos, y eso es lo que se está haciendo en este régimen. Ahora, la cuestión es que se informe más en ese sentido
y que van sucediendo muchísimas cuestiones. La semana pasada, si no me equivoco, aunque no estaba yo en la Ciudad de México, lo vi ya después de rebote, un periodista, no sé si realmente lo sea, tengo ignorancia en cuanto a ello, levanta la mano para hacer una pregunta en relación a que por qué el presidente no contraviene, por decirlo así, la propia libertad de expresión. Te voy a decir lo que dijo. Eso lleva a todo un debate. Es una barbaridad. No, ahí no hay debate. Vaya, eso no es para debate. Eso es condenado en todo sentido. Pero hicieron la pregunta en Zapopan, ¿sí? El viernes. Y le dijo, muy buenos días, señor presidente. Me da mucho gusto saludarlo. Alejandro de la Peña, director general de En Contexto Sin Mordaza, Canal 58. Entonces habla del huachicol y dice, por otro lado, comentar algo que me preocupa en lo personal. Muchísimos, algunos medios, o sea, es muy claro, ¿no? Muchísimos, algunos medios, o muchos de comunicación, que se dedican a estar mintiendo, difamando y más. Yo a diario me autoflagelo, bueno, ya habla así, y dice, o sea, me refiero a que son muchas mentiras. ¿No hay una normatividad para esto? Son estas preguntas con respeto. ¿Sí? O sea, quiere la mordaza. La mordaza. O sea, pero Joaquín, lo que pasa es que acuérdate que la vocación de cortesanos a muchos se les da, pero muy bien. Es porque hay unos que son colaboradores y otros son cortesanos. Mira, hay una frase de Obama que contesta en una reunión de todos los presidentes y que Correa habla de la mala prensa que tiene y cómo la trata la mala prensa. Entonces Obama le dice, en todos los países hay buena prensa y mala prensa, pero yo no quiero ser el que la juzgue. O sea, claro que no. O sea, ¿por qué? Porque que un presidente es el que diga quiénes son los buenos y los malos, ahí ya estamos en problemas. Me parece una gran respuesta. Bueno, mira, la gran limitación que tiene el presidente es que le está dando la cara por todos, por todo el gobierno, y la verdad es que muchas ya se siguen quejándose del elefante reumático, que el gobierno que no se mueve. Hay un desempeño muy desigual entre los suyos, pero seguramente, y no creo que tiene razón, es muy pronto para que empiece, digamos que a desbrozar el camino para que se mueva más rápido, pero no se va a poder esperar mucho, porque hasta él se está impacientando. En los últimos 6 días ha usado 4 veces el término de que hay que empujar al gobierno, que lo ayuden a empujar al gobierno, porque no marcha con la rapidez que él quisiera. A veces por falta de capacidad de los colaboradores, pero también a veces por falta de recursos, porque pues, los recursos no sobran. Y por otra cosa también que se descubren todos los presidentes, el hágase presidencial, del hágase presidencial a los hechos, es que es una leyenda. Puede haber una eternidad y un incumplimiento. Hasta un sexenio. ¿Por qué? Porque una cosa es que el presidente diga, vamos a hacer esto, y otra cosa es que la haga el aparato burocrático, ese elefante reumático. Sí. Es que no puedes... Mira, Pepe, eso del elefante es un clásico ejemplo de comunicación política. Ya lo puso en tu mente. Al estarlo repite y repite. Y entonces ya lo puso en tu mente, no más eso. Ya es un justificante para no lograr objetivos. El elefante mismo. Y no está mintiendo. O sea, porque la comunicación no se trata de decir mentiras, sino dar tu visión. Ahora, el problema es que nos dé datos falsos. O sea, eso sí no se le puede dar. O sea, la parte de información tiene que ser verdad. La interpretación puede ser personal. Y perdón, pero no siempre es exacto. Mira, a ver, ¿cuántas cifras nos ha dado para justificar de que la Policía Federal no era efectiva? Primero dijo que eran 35,000 y que de esos nada más 10,000. No. Primero habló de que 20,000 eran los únicos que trabajaban. Ahora y esa cifra la redujo a 10,000. Y la aumentó la otra a 40. Y aumentó la otra a 40. O sea, estamos... O una de dos. O le dan la información falsa a la hora de que tienen las reuniones de seguridad, o él está inventándose las cifras y es comunicación política. Vamos a ir a las conclusiones. Podemos divagar sobre todos los temas, comunicación, todo lo que queramos, pero coincido con Joaquín, queda muy poco tiempo y hay cosas sustantivas que sí implican el futuro de este país que se están discutiendo en las cámaras. Reforma laboral, reforma educativa y revocación de mandato.
O sea, y sí implican en el futuro de la administración, del gobierno y de la vida de los ciudadanos de este país, y es sobre lo que tendríamos que estar pendientes, si van a salir, qué va a salir, cómo va a quedar. Ahí está el tema. Y la letra chiquita de la Guardia Nacional. Bueno, que por cierto, a lo mejor mañana nos van a conocer quién dirige la Guardia Nacional, ¿no? Ya, ¿Militar? Sí, ya tengo el nombre, ¿lo quieres? A ver. Digo, mientras René, una conclusión, por favor. Junto con ello, aunque estemos en la otra dimensión, Roy, a la que te referías, implica con eso también importancia si hubo o no hubo corrupción en el AIM, implica igual si hay o no contradicciones o descoordinación en política de comunicación o en los pronósticos con la Secretaría de Hacienda, implica también si hay o no hay un acuerdo, y eso se verá a futuro, con lo que propone Ricardo Monreal sobre la creación de la nueva sala anticorrupción, implica si procederá o no procederá a futuro, cualesquiera haya sido en inmediato la decisión del propio presidente de aumentar o no aumentar el número de ministros. Entonces hay una serie de cuestiones que vienen ahí, hasta las especulaciones de lo que pudiera venir por parte de la presión del Ejecutivo sobre el INE o sobre la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que es un hecho, Joaquín, es que estamos viendo lo que hemos dicho, esa voluntad presidencial por la gran hiperconcentración de poder para poder lograr sus fines. Gracias, muchas gracias. Al contrario, Joaquín, gracias a ti. Los golpes eran... de los golpes era yo de nuestra... Uno por palabra, don Pepe. Mira, Joaquín, yo creo que con todo lo que está ocurriendo, digo, el choque de la realidad del presidente con la realidad, creo que está comprobando cuánta razón, son dos frases, una, cuánta razón tenía Ann Richards, la gobernadora de Texas, ex ya fallecida, sí, ex gobernadora de Texas, que dijo: en política tus enemigos no pueden dañarte, pero tus amigos pueden hasta matarte. Y respecto a la diputada del Partido Verde que tuviste aquí como invitada para reescribir la historia, en Wikipedia, me acordé de una frase de Nehru. Decía: no se puede cambiar la historia a base de cambiar los retratos colgados en la pared, y yo le agrego, ni tampoco a base de cambiar los monumentos en la República. Bien, gracias don Pepe, gracias Joaquín. René, gracias Royes.